Los secretos del pacto alcanzado por el empresario Víctor de Aldama con la justicia. Comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Medidas Cautelares. Y hoy seguimos hablando de Víctor de Aldama, pero vamos a hablar de otra variante, porque en los últimos días me habéis hecho muchas preguntas y como os he dicho que este canal es un canal abierto y además que yo os escucho vuestras preguntas, vuestras propuestas e intento darles respuesta, pues precisamente vamos a dedicar esta edición de Medidas Cautelares a una cuestión clave que me habéis planteado varios de vosotros y por eso pues he considerado que era importante dedicar una edición para intentar explicaros todo y que cada uno saque sus propias conclusiones. La polémica es sobre la actuación de la Fiscalía Anticorrupción al informar favorablemente de la excarcelación de Víctor de Aldama. Os voy a dar todas las claves secretas de la negociación de Víctor de Aldama y que cada uno pues saque sus conclusiones sobre la Fiscalía General del Estado, sobre concretamente la Fiscalía Anticorrupción. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Y vamos a empezar por los hechos cronológicamente, desde el principio. El 7 de octubre, el empresario Víctor de Aldama es arrestado en el marco de la denominada trama de hidrocarburos, donde se le investiga por haber defraudado en el pago de impuestos sobre hidrocarburos más de 182 millones de euros. 3 días más tarde, el 10 de octubre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acuerda su ingreso en prisión sin fianza, prisión incondicional para Víctor de Aldama por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Bien, eso fue el 10 de octubre. ¿Qué pasó? Pues que de repente, la semana pasada, el lunes concretamente, la defensa de Víctor de Aldama presenta un escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que es el magistrado que investiga la trama Koldo, y le dice que quiere declarar voluntariamente sobre la trama Koldo. El juez Moreno, nosotros los medios de comunicación y la opinión pública nos enteramos de esta información el martes por la mañana. Pues bien, el juez Moreno cita a Víctor de Aldama el jueves a las 10 de la mañana. Llega ese día, llega el jueves, y el empresario Víctor de Aldama presta declaración durante algo más de 2 horas y desata el huracán. El terremoto político y judicial, señala al presidente del gobierno Pedro Sánchez, señala a su esposa Begoña Gómez, señala al secretario de Organización Socialista Manuel Cerdán, señala al exministro de Transportes José Luis Ábalos, señala a su entonces asesor Koldo García, señala al ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, señala al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, señala a la ministra para la Transición Ecológica Teresa Rivera, señala a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, etcétera, etcétera. Se provoca el huracán, pasar las 12 del mediodía, la defensa de Víctor de Aldama, que lidera el penalista José Antonio Choclán, pide la libertad inmediata de Víctor de Aldama. Esa tarde, casi al final de la tarde, se conoce que la Fiscalía Anticorrupción, cuyo representante en esta causa y en la de los hidrocarburos es Luis Pastor, informa a favor de la excarcelación de Víctor de Aldama. Y finalmente, pues casi a las 8 o 9 de la noche aproximadamente, creo recordar, pues es cuando Víctor de Aldama queda en libertad por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Muchos han criticado pues que la Fiscalía informara a favor de excarcelar a Víctor de Aldama cuando hace apenas un mes y medio se decía que había riesgos de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.
también han criticado también al juez Santiago Pedraz por haberle dejado en libertad, a pesar de que había declarado Víctor de Aldama en otra causa, no en la de los hidrocarburos, que es la que lleva el juez Pedraz, sino en la de la trama Koldo, que lleva el juez Ismael Moreno. Muchos incluso se preguntaban, ¿esto es una estrategia de Pedro Sánchez, que ha pactado con la defensa de Aldama, etcétera, etcétera? Bueno, pues yo os voy a dar los detalles. Los detalles. Víctor de Aldama acaba declarando en la Audiencia Nacional de forma voluntaria tras un trabajo efectuado durante mucho tiempo, por su abogado José Antonio Choclán, su defensa. Entendemos que en ese trabajo el abogado de Aldama habla con el fiscal anticorrupción de la trama Koldo y de la trama hidrocarburos, que es Luis Pastor. También entendemos, intuimos más bien, que en esas reuniones que mantendría o en esos contactos que mantiene la defensa de Choclán con la Fiscalía Anticorrupción, pues se logra alcanzar un acuerdo inicial, un pacto de colaboración, en el cual, si Víctor de Aldama tira de la manta, declara en sede judicial y aporta pruebas, pues obviamente Víctor de Aldama pues, podría ser excarcelado y que quedará en libertad provisional a la espera de juicio. Entendemos que de este pacto también, por lógica, serían conocedores tanto el juez Ismael Moreno como el juez Santiago Pedraz. En este contexto es como se desarrollan los acontecimientos. Es decir, Víctor de Aldama acude a la Audiencia Nacional, no es que tire la manta, tira del edredón de 3 metros, del edredón nórdico, canta la traviata y además se compromete a presentar pruebas y a volver a declarar si es necesario en sede judicial. Es decir, Víctor de Aldama cumple su parte del trato que había negociado su abogado, entendemos, con la Fiscalía Anticorrupción y que serían conocedores tanto Pedraz como Ismael Moreno. Obviamente, en el momento en que Víctor de Aldama canta la traviata y señala a quien señala, esto ya es una causa que afecta al Estado. Afecta a Pedro Sánchez, afecta a Begoña Gómez, afecta a no sé cuántos ministros. Es un tema muy delicado. Y una vez que Víctor de Aldama ha enseñado la patita, lo que no sería razonable es dejarle a su suerte en la cárcel y que al día siguiente apareciera suicidado. Es decir, lo suicidarían. Él no se suicidaría, lo suicidarían. Esto no sería razonable. No sería razonable, porque ya que él ha dado el paso de reconocer delitos y de incriminar al gobierno de Pedro Sánchez, pues obviamente lo natural es que si él ha cumplido, los demás cumplan su parte del trato. Como decía antes, después de esa declaración, la defensa de Víctor Aldama pide la libertad inmediata de su cliente porque obviamente ha colaborado con la justicia, lo ha demostrado, no se ha ido por las ramas, ha dado nombres, apellidos, ha dado cantidades, cifras, datos, reuniones, contactos, mordidas, ha dicho de todo. Y como él ha cumplido con su palabra, ha colaborado con la justicia y además, obviamente, existe un gran riesgo de que Aldama se quede en prisión y que en la prisión le pueda suceder algo. Esta petición pues llega a la Fiscalía Anticorrupción, al fiscal Luis Pastor, que recuerdo, lleva tanto el caso Koldo como el caso Hidrocarburos. Y obviamente esa negociación de colaboración con la justicia de Aldama era un pack. Me explico. Aldama ha declarado ante el juez Moreno el de la trama Koldo y sin embargo el que le deja en libertad es el juez de la trama Hidrocarburos, Santiago Pedraz. ¿Por qué? Pues os lo estoy diciendo. Porque ese acuerdo de colaboración era un pack. Porque se había cerrado una colaboración con ambas causas, con la trama Hidrocarburos y con la trama Koldo. Y por eso el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, que lleva los dos casos, pues plantea ese pacto, ¿no?, de colaboración a los dos jueces instructores, a Ismael Moreno y al juez Santiago Pedraz. Durante esa tarde, os tengo que confesar
que fuentes del caso me dicen que por momentos parece peligrar la colaboración de Aldama. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Alejandro Luzón, suponemos que estaría recibiendo unas presiones enormes por parte de la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz y por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Se ha pedido la libertad inmediata por parte del abogado Choclán, el abogado de Víctor de Aldama, y sin embargo el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción se retrasa. Se retrasa hasta un punto que son prácticamente pues las 6 pasadas 7 de la tarde cuando por fin se conoce que efectivamente la Fiscalía Anticorrupción vía ratificar Fiscalía Anticorrupción, vuelvo a repetir, Fiscalía Anticorrupción cumple lo acordado con Víctor de Aldama, dejando a un lado la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz. Ahora estamos hablando de la Fiscalía Anticorrupción. Y cumple simplemente el acuerdo de colaboración que había suscrito a través del abogado de Aldama. A pesar de las presiones, cumple y por ello informa favorablemente sobre la puesta en libertad provisional de Aldama ante el juez Santiago Pedraz. Posteriormente ese informe es remitido al juez Santiago Pedraz y el juez Pedraz en su auto lo que dice es que efectivamente se le deja en libertad provisional con medidas cautelares, haciendo honor al nombre de este canal. Por ejemplo, tiene que comparecer ante el juzgado, no salir de España sin autorización judicial, etc., etc. Esas son las medidas cautelares que le imponen a Víctor de Aldama. Y sale de prisión Víctor de Aldama. Y ahora os voy a dar mi opinión. Sinceramente, creo que yo no soy sospechoso de defender a la Fiscalía, sino todo lo contrario. Más bien, a la Fiscalía en general, porque la dirige Álvaro García Ortiz, y Álvaro García Ortiz es un ministro más de Pedro Sánchez. Pero ahora bien, en este caso concreto, yo creo que hay que destacar la firmeza y la valentía del fiscal anticorrupción del caso, Luis Pastor, y del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que a pesar de las presiones, informan a favor de sacar a Aldama de prisión para que pueda recabar todas las pruebas y toda la documentación y seguir colaborando con la justicia. Porque de eso se trataba. Porque según me contaban a mí, había peligro de que se rompiera esa colaboración si Víctor de Aldama no salía ese mismo día de prisión. ¿Por qué? No porque sea un capricho de Víctor de Aldama, sino porque ese era el pacto alcanzado. Yo canto la traviata, yo tiro de la manta, tiro del edredón, pero ese día yo ya no duermo en prisión. Porque he cumplido con mi parte del trato y porque, obviamente, mi vida corre peligro en la cárcel. Con lo cual, lejos de criticar la actuación de este fiscal anticorrupción, yo la alabaría. Porque en un contexto en el cual el miedo que impone el fiscal general del Estado a través del gobierno de Pedro Sánchez, pues este fiscal se mantuvo firme esa tarde y dijo: yo voy a cumplir mi parte del trato. Voy a cumplir mi parte y yo voy a informar a favor de la excarcelación de Víctor de Aldama. Obviamente también os recuerdo que luego la última palabra la tiene el juez, es decir, el fiscal puede informar a favor o en contra, obviamente tiene muchísimo peso su decisión, su opinión, su criterio, pero luego el que toma la decisión es el juez Santiago Pedraz. El juez Santiago Pedraz dice que a la vista del informe de la Fiscalía, pues que le deja en prisión porque el riesgo de pruebas y de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva se ha atenuado porque Víctor de Aldama ha decidido colaborar con la justicia. Con lo cual, yo en este caso concreto no veo ningún reproche a la Fiscalía Anticorrupción. Es que si no, la colaboración con Aldama se iba a hacer gárgaras. Se rompía la colaboración. ¿Y qué queremos? ¿Saber la verdad de las tramas de corrupción de Pedro Sánchez o no? Si hay un pacto, es un pacto lícito, legal, entre las partes, entre la Fiscalía Anticorrupción y uno de los principales investigados, Víctor de Aldama. Aldama canta, pues el fiscal tiene que seguir su parte del trato. Entonces no entiendo yo estas críticas a este fiscal anticorrupción.
En otras ocasiones he sido el primero en criticar a la Fiscalía Anticorrupción cuando he visto que sí se ha sometido a los criterios de Álvaro García Ortiz o del gobierno de Pedro Sánchez, pero en este caso yo veo que la actuación ha sido impecable y que se ha mantenido firme y valiente ante las presiones del gobierno de Pedro Sánchez y de la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz. Con lo cual, bajo mi criterio y con la información que yo dispongo, a día de hoy no encuentro ningún reproche que hacer a la Fiscalía Anticorrupción a la hora de informar a favor de la excarcelación de Víctor de Aldama, porque gracias a ello se ha mantenido la colaboración de Aldama con la justicia y posiblemente con la documentación que vaya a entregar en próximas fechas Aldama se va a poner aún más contra las cuerdas a Pedro Sánchez y a toda su trama de corrupción en el gobierno y en el Partido Socialista. Y hasta aquí esta edición de medidas cautelares. Espero que os haya servido para aclararos un poco pues, todas esas cuestiones, todas estas dudas que se os ha planteado sobre el papel de la Fiscalía Anticorrupción en la excarcelación de Aldama. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, darle a me gustas, escribir comentarios, compartirlo y sobre todo suscribiros al canal, que es importantísimo para que sigamos creciendo y que esta información llegue a todos los ciudadanos, porque como siempre os recuerdo, la información es poder y eso es lo más importante. Hasta pronto.